Para hacer render dentro de Unreal tenemos un plugin, un nuevo plugin desde la versión, no recuerdo, desde la versión 5 puede ser, o 5 algo. Tenemos un plugin que se llama Movie Render Queue. Este Movie Render Queue es lo que es la herramienta más avanzada que tenemos dentro de Unreal para hacer render. Y podemos hacer muchas cositas que vamos a ver. Como es un plugin, tenéis que aseguraros, os tenéis que asegurar de que está activado para poder trabajar con él. Y tenemos que ir a Sequencer para poder abrirlo. Y dentro de nuestro project voy a hacer una carpetita para sequences. Sequences. Y dentro de esta carpeta de sequences vamos a hacer cinematics, level sequence. Vamos a hacer un level sequence render test. Render test. Este va a ser nuestro level sequence para hacer estas pruebas. Muy bien, salvamos el level sequence. Aquí podríamos traer los tracks que nos interesen, ya lo vimos en la clase de de sequencer. Podemos animar, podemos hacer un montón de cosas dentro de sequencer. Y una de las cosas que podemos hacer es render, es un rendering. Voy a poner 24 frames por segundo. Para hacer render tenemos este botón de aquí, Render this movie to a video, y al lado tenemos un botoncito con 3 puntos que nos sirve para seleccionar con qué herramienta queremos trabajar. Movie Scene Capture es la herramienta de versiones anteriores de Unreal y nos permite hacer un render de una forma muy sencilla y muy rápida. Muy rápida no en cuanto a tiempo de render, sino en cuanto a configuración. Vamos a ver este primero. Este es el que podéis utilizar, por ejemplo, para hacer renders de una animatic, de un preview. Si hago clic ahora en el botón Render this movie, veis que aparece esta ventanita y los parámetros, o sea, los settings son muy sencillos. Queremos hacer un vídeo, queremos hacer una secuencia de imágenes, podemos hacer un vídeo AVI, lleva audio, no lleva audio, frames por segundo, resolución 1920 x 1080 a 16:9, 1280 x 720. Usamos compresión, no usamos compresión. Voy a ponerle 75. Y luego la carpeta donde queremos guardar nuestro render y el nombre del archivo que queremos guardar. Como veis es bastante típico, bastante directo, no tiene mucho más misterio. Cinematic Mode, todo esto lo dejamos por defecto activado y hacemos el render. Podemos añadir world maps, sería interesante añadir de hecho world maps. Vamos a ponerle 64 por ejemplo. Le daríamos a Capture Movie y la animación que tengamos desde el frame que le digamos hasta el frame que le digamos, ¿dónde está? Los frames, use custom end frame, hasta el frame que le digamos nos haría la captura de esa animación en un archivo avi.avi. ¿De acuerdo? Esa sería la opción esta es la opción que teníamos antes de tener Movie Render Queue. Movie Render Queue, para utilizarlo tendríamos que primero seleccionarlo. Hacemos clic en estos 3 botoncitos, Render Movie Options, seleccionamos Movie Render Queue y después hacemos clic en el botón Render this movie. Y aparece esta interface. No sé si me he dejado algo. Hemos dicho que es un plugin, que hay que activarlo, ¿sí? Y que tenemos que seleccionar cuál de las dos opciones queremos utilizar. Esto es la interface, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos una barra de herramientas donde podemos añadir jobs.
tenemos la parte de jobs, es decir, podemos añadir, si tenemos varios level sequence que queremos renderizar, podríamos añadir esos level sequences aquí. Haciendo clic en plus render, seleccionamos el level sequence del que queremos hacer render y aparecerían aquí y haríamos batch render. Tenemos los details del job que hayamos seleccionado, el level sequence, autor, comentarios, no tiene mucho misterio. Y después los dos botones para hacer render. Render local para hacer render en nuestra máquina y render remote si disponemos de una granja de render. Lo importante viene ahora, que serían los settings. Para abrir los settings tenéis settings para cada job. Bueno, si abrimos el job, aquí aparecerían todos los shots que tenga este level sequence. Sabéis que un level sequence puede estar compuesto por diferentes shots, aparecerían aquí. Los settings de este render estarían en esta columna y habría que hacer clic donde pone Unsafe Config. Y esta ventana es donde vamos a hacer la configuración de nuestro render. Por defecto viene con estos settings. Defer rendering sería, es decir, queremos hacer el render de lo que estamos viendo en este level sequence. Aquí esto lo podemos dejar por defecto. Sí, esto lo dejamos por defecto. Luego tenemos una opción output que no podemos eliminar. Por ejemplo, estas dos sí que las podríamos eliminar. Las seleccionamos. Esta sería simplemente una opción para hacer render de una secuencia de JPEG. La podemos quitar. Pero este output no se puede quitar. Aquí en este output le vamos a decir lo que hemos visto antes un poco. Es decir, le tenemos que decir la carpeta donde queremos guardar nuestro render. Crearíamos una carpeta para nuestro render. El nombre del archivo. Veis que aquí tiene diferentes prefijos. Le pondríamos el nombre de la secuencia. Esto sería el nombre de la secuencia, el número de frames. Pero le podemos poner delante o detrás un nombre si queremos. La resolución, claro. El frame rate, si queremos cambiarlo. Si queremos que sobrescriba el número de frames, los steps, si queremos cambiarlo, aquí que había zero path numbers, eso lo dejamos por defecto. Si tenemos diferentes versiones, estos son settings que son obligatorios para nuestro archivo, es decir, tenemos que decir obligatoriamente la resolución, el nombre, la carpeta, etc. Para añadir más settings podemos ir aquí arriba a este botón plus settings y tenemos estas tres categorías. Tenemos tres categorías que tenéis explicadas en la presentación. Sí, hacemos clic en plus settings, aparece esta ventana con las categorías. Settings, la primera categoría son settings de calidad del render. La segunda son exports, se referiría a los formatos en los que podemos exportar. Y rendering category contiene diferentes opciones, es decir, aquí podríamos decirle si queremos hacer render de diferentes pases de una misma capa, de un mismo render. Aquí tenéis explicadas cada uno de las diferentes opciones que tenéis en cada categoría. Settings, en la categoría settings, el output, anti-alias, burn-in, camera settings. Aquí tenemos información sobre el shutter, timing, color output. Aquí esta es la que vamos a utilizar para para transformar el espacio de color. Console variables, esta es muy interesante, la vamos a ver detenidamente. Debug options, game override, esta también es muy interesante y la vamos a utilizar casi siempre. Y high resolution también la vamos a utilizar. Exports son los diferentes formatos. Realmente aquí lo que vamos a hacer es
Cuando queramos máxima calidad, utilizaremos un formato como EXR con 16 bits. Y si la calidad no es tan importante, podríamos utilizar un formato PNG a 8 bits. Podríais hacer un vídeo también si utilizáis Apple ProRes, pero a la hora de hacer render siempre es recomendable hacer secuencias de archivos en lugar de hacer un vídeo. Un vídeo se puede corromper y perdemos todo el render. Si hay algún problema con el render y se para o se corrompe, perderíamos solamente una parte, es decir, hasta donde haya hecho el render. Si hemos hecho de 50 frames, hemos hecho 70, esos 70 los conservaríamos y podríamos poner el render a partir de ese momento. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer secuencias. Y por último, esta rendering category es para cuando queremos sacar diferentes pases de nuestro render. Tenemos unlit, que se refiere a no iluminado, pero con el base color, con el base color de los materiales que tengamos. Solamente reflexiones, solamente iluminación, detail lighting y objects IDs, que serían diferentes opciones de rendering. Y luego tenemos output, que esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto, la carpeta, el nombre del archivo, si queremos sobreescribir y dónde empieza y el primer frame y el último que queremos renderizar. Esto ya lo hemos visto. Y vamos a empezar con el color output y luego vemos todo lo demás. Ok, volvemos a Unreal. Vamos a añadir color output, que sería este de aquí, este setting. Y aquí tenemos que abrir Mist, tenemos que tenerlo seleccionado, ir a sus details, tenemos que abrir aquí y tenemos que abrir en color configuration. Cuando abrimos color configuration aparece nuestra fuente, es decir, el asset desde el que vamos a tomar desde el que vamos a ver los espacios de color. Ese asset es el que hemos creado antes, es el que tenemos aquí en el Content Drawer, dentro de lo que hemos llamado Render Assets. Es este Color Management Open Color IO o OCIO. Este asset lo podemos arrastrar aquí, o si hacemos clic en el menú podríamos seleccionarlo desde aquí. Si tenemos más de un asset de este tipo, si hemos creado más assets, podríamos seleccionar el que nos interesa. Y una vez que tenemos el asset, ya podemos decir cuál es la fuente de la transformación. En este caso va a ser linear, Rec 709, porque es el color space con el que trabaja Unreal, y el destino, es decir, a qué lo queremos transformar. Lo transformaríamos a un haces CC o haces CG, lo que nos interese. Y con esto ya tendríamos hecho la transformación del color. Hemos tenido que crear el asset, hemos cargado el asset en este setting y después le decimos desde qué espacio de color queremos transformar a qué espacio de color. Eso sería el color output. Hemos dicho. Cuando hacemos eso, después tendríamos que ir a la aplicación que hayamos seleccionado para hacer el color grading. Aquí os pongo un ejemplo. Si lo hacéis con DaVinci, tendríais que ir a DaVinci y decirle que queréis utilizar ese espacio de color. En este caso, él haces sí, para que todo sea consistente y todo funcione correctamente. Es decir, todas las aplicaciones tienen que estar en el mismo espacio de color para que no haya cambios y para no obtener resultados inesperados. Y tendréis que seleccionar el espacio de color que hayáis seleccionado aquí. Si ponéis CG aquí y exportáis CG dentro de DaVinci, tendréis que seleccionar CG. Si ponemos CC, pues tenemos que seleccionar CC. ¿De acuerdo? Aquí os dejo unas indicaciones sobre
cómo podemos utilizar estos espacios de color. AccessCG es muy utilizado en VFX, este otro CC o CCT es muy utilizado para color grading. Estos dos, CC y CCT, se utilizan bastante en color grading. Y después tenéis este Access que hemos visto antes, el 2065, que es el que ocupaba todo el espacio, que es interesante cuando queremos almacenar nuestras imágenes con todos los colores posibles sin perder nada, sin perder ningún tipo de rango de color. Utilizaríamos el 2065.